Claro que procede juzgar a los expresidentes. Mire nada más lo que dice el artículo 108 de la Constitución. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Más traiciones a la patria, más todavía de las que vimos en los citados últimos 40 años del neoliberalismo, no puede haber más, hombre, más justificante, más razones de peso. Pero la cobardía y la corrupción les ganaron la partida a la verdad y a los pocos que públicamente luchamos en contra de tantas acciones gubernamentales oficiales que no eran sino traición a la patria, cuando todo el país fue un tendedero de cuerpos a lo largo de barrancas, caminos, valles, desiertos, la sierra, la selva. Por ejemplo, la destrucción de Pemex completamente, eso es una traición a la patria, que con todo y sus defectos corregibles fue ofertada a los Bush, a los verdaderos electores de Carlos Salinas, de Gortari y de sus títeres que le siguieron después en los gobiernos neoliberales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió ya la petición de la consulta popular presentada por el presidente al Senado de la República con la finalidad de investigar y enjuiciar a los 5 expresidentes que dejaron al país hecho trizas y en manos de riquísimos, repito, en manos de riquísimos explotadores, tanto nacionales, pero el colmo es los extranjeros, que nuevamente saquearon al país. Por ejemplo, sacaron más oro en el siglo XXI que el oro que se llevaron durante los 30 años de la colonización europea. ¿Será el ministro Luis María Aguilar el encargado de elaborar un proyecto y la propuesta de preguntas? El Pleno del máximo tribunal del país, que no es otra cosa más de la Suprema Corte de Justicia, no siempre, escuche bien, ha estado al servicio de la justicia. Y si no me creen, bueno, solamente recordemos lo ocurrido en la guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, donde el sexenio de Calderón le cedió a través de una concesión a la familia del campo, a la familia de Margarita Zavala. Pero pueden preguntarle, es doloroso, pero pregúntenle a los padres de los bebés quemados vivos en Hermosillo, Sonora, y esto pues obviamente está súper documentado. Por otro lado, la iniciativa actual de consulta ya está en el Senado para que el Congreso reciba una propuesta de este tipo, que es nuevo, novedoso, pero ya se hizo en Argentina, se hizo en otros países, ya se hizo en el Perú. Y todo esto de cara al previo año de 2021 sobre comicios federales, que esto va a ocurrir en junio 2021, cuando la elección más importante del país en su historia. Estarán en juego 15 gobernaturas y toda la Cámara de Diputados, entre otros cargos públicos que pues aquí nos llevaría tiempo hablar de las presidencias municipales, de los regidores. El ministro de la Suprema Corte de Justicia cuenta con 20 días naturales para analizar y discutir el tema, por lo que entre la última semana de septiembre y la primera de octubre se deberá definir el futuro de la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios, tanto del PRI como del PAN, y mejor dicho, como todos conocemos a través de las redes,
el famoso PRIAN. Pero pensemos un poco en la reacción, porque la estocada que se le va a dar al periodo neoliberal en México y que a través de la consulta para investigar y sancionar a expresidentes se dará el mismo día de esas elecciones, el 6 de junio. El documento que presentó el gobierno asegura que durante 5 sexenios se cometieron en México 1. Prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, que hoy en día la violencia no nació el 1 de julio del 2018. Métanselo en la cabeza. La violencia no nació en el periodo López Obradorista. La inseguridad pública, número 2, tampoco nació con López Obrador. La violación masiva de los derechos humanos, recordemos la famosa Guerra Sucia, tantos años desde los años 70, por marcar un punto. La impunidad en todos los ámbitos, la impunidad. Delitos del fuero común, delitos de cualquier tipo, la impunidad los cubría por décadas. Como una norma establecida, ¿sí? Se vivía en el quebrantamiento del Estado de Derecho. México no era otra cosa más de una selva sin orden, sin gobierno, sin un sentido. Por eso el pueblo de México, harto de esa situación que estoy mencionando, todo eso llevó camino al Palacio Nacional a López Obrador. Si la Suprema Corte de Justicia considera inconstitucional el juzgar a los expresidentes, tristemente la consulta será archivada como un asunto definitivamente concluido. Y amigos y sobre todo simpatizantes, militantes de Morena y pueblo en general, esa va a ser una situación grave de cara a las elecciones. En las urnas, ahí verán el resultado a ser timoratos, inseguros, tibios, y no radicales, no definidos, no operar el punto final del neoliberalismo en México, enjuiciando a los 5 exmandatarios del Estado mexicano. Y para eso, pues, la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación moral, ¿sí?, y también jurídica, de dar la nota personal, de mencionar, porque esperemos que no sea declarada anticonstitucional la consulta que se llevó a cabo y que arrojó más de 2.700.000 firmas, que solamente se requerían 2 millones. Como dije antes, con Calderón, el caso más terrible fue la tragedia de los bebés sonorenses de la guardería ABC. Y esa insensible falta de sentido común, de justicia, de corazón, de amor al ser humano y a los connacionales, a la población de México, la Suprema Corte de Justicia en su momento rechazó el asunto del juzgamiento por este acto tan terrible que cimbró al mundo, que fue el incendio de la guardería ABC, donde los niños murieron como murieron bajo el fuego, y que un pelado, ¿sí?, sin sentido, apátrida, hizo burla y risa de ellos, y hoy son los enemigos irreconciliables de la 4T y el gobierno de López Obrador. Esos fueron uno de los mayores crímenes del momento. Sin embargo, en aquel tiempo, el ministro Arturo Saldívar Lelo de Rea hizo notar que la Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso de poder,
y es también la única institución con fortaleza constitucional para fijar precedentes que impidan que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo. Desde aquí soy Benny Castro en un programa más desde Sinaloa. Recuerden, amigos y amigas que me ven y nos siguen, no se nos puede olvidar la guardería ABC que marcó un Sonora antes y después. No es posible olvidar estos crímenes que se convirtieron en crímenes de Estado porque el titular en su tiempo insensible, quizás bajo el efecto de alcohol o de algo, olvidado en sus mundos etílico, no gestionó en favor de los más desprotegidos, en favor del recurso no renovable de esta nación, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Y fue tristemente el fallecimiento, no de uno, de 49 bebés y muchos más quedaron lesionados de por vida. Pero la pregunta es, ¿y los 43 de Ayotzinapa, APA, dónde quedaron y dónde está la justicia? Si te gusta el video, puedes compartirlo en tus redes, con tus amigos, en tus plataformas. Y recuerda que tenemos que seguir cuidándonos en medio de la pandemia con responsabilidad, por respeto y amor a los demás y a la familia. Que tengas un excelente y lindo domingo familiar.